Vamos a, em- vamos a empezar. Pues el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que es la neuroanatomía de la vía visual. Traté de hacerlo un poquito resumido, ser un poco conciso y pues espero que les guste. Como Hola, introducción, hola doctor, disculpe, buenas tardes. hola Disculpen Doc, la demora. no hay Sí, está problema bien, Doc. muy buen tema. Enfóquese más en las afectaciones a nivel de la vía visual, ¿va? Entonces, afectación con o sea, con tipos de mianopsia o cuadrantanopsia, Ujú, todo eso sí, lo va a describir, ¿va? Más que todo es, la vía visual nos sirve para orientarnos dónde vamos a tener las lesiones, pues. así es eh, Doc. y los campos visuales, pues también eso es como para complementar esa afectación de la vía visual. Entonces, dele, inicie. Gracias, Doc. Sí, de hecho, comprendiendo pues la anatomía, ¿no? Vamos a lograr distinguir, como en este caso, las semianopsias, a qué nivel, ¿no? Está el problema. Pero ya eso, conforme vayamos avanzando, ya vamos a ir viendo pues un poco más a detalle eso. Pues para empezar, ¿no? Lo que viene siendo la neuroanatomía de la vía visual, tenemos que tener en cuenta que el sistema visual, pues está conformado por lo que es el globo ocular, vía visual y la corteza visual, ¿no? Esta integración de estos sistemas nos va a dar todas las funciones que vienen siendo lo que es la agudeza visual, nuestra visión cromática, la estereopsis y la sensibilidad al contraste. Hay que tener también en cuenta que la vía visual, lo que es la corteza visual, pues no solo va a estar encargado de transmitir estos estímulos, no estas señales, sino que también dentro de ellas, pues las van a percibir y les van a dar una asociación de alto orden en determinadas áreas del cerebro, ¿no? ¿Cómo podemos definir el sistema visual? Pues son regiones del sistema nervioso que están interconectadas, cuya actividad resulta en una representación visual del mundo que nos rodea, ¿no? De todo lo que pues es externo a nosotros. En esta vamos a tener una transducción de lo que es la luz, ¿verdad? Que reflejan los objetos en ondas electromagnéticas o fotones en una señal neural. La información que va a entrar, pues, ¿no? A lo que viene siendo nuestro ojo, va a ser en forma de señal electromagnética, la cual va a ser recibida y transducida principalmente por los fotorreceptores, los cuales, pues, lo van a convertir ya en impulsos nerviosos. Posterior, estos impulsos se van a transmitir por todo lo que viene siendo la vía hasta llegar al final, bueno, una parte de lo último, que es la corteza visual. En ese lugar, pues vamos a tener la sensopercepción de las imágenes y la interpretación de estos impulsos, ¿no? De estas señales. A lo largo de todo ese proceso, desde que entra el ojito hasta que llega a lo que viene siendo la corteza, la luz se va a enviar, ¿no? Traducida, codificada, modulada y regulada, ¿no? Para que pues llegue íntegra y al final todos estos elementos pues se puedan traducir y componer en una imagen, ¿no? Lo que nos va a dar pues lo que viene siendo ya la definición, el contraste, brillo, color, entorno, movimiento, entre otras cosas. Entonces, se puede decir que se compone principalmente de estos elementos, desde lo que viene siendo la retina, nervio óptico, quiasma, tracto, el ganglio genicular lateral, las radiaciones y al final la corteza estriada, ¿no? Entonces el impulso va a entrar al ojo, viene siendo captada por los fotorreceptores, sale del globo a lo que viene siendo el nervio óptico, llega a lo que viene siendo el quiasma, llega al cuerpo geniculado lateral, de ahí salen las radiaciones y llega a la corteza, ¿no? Al óvulo occipital. Ahorita voy a ir hablando pues más detalladamente de cada parte, ¿verdad? De lo que viene siendo todo este sistema. Eh, Hay, por decir, varios autores que dijeran un poco en cuanto a dónde inicia y dónde termina, pues, lo que es la vía visual, ya que lo comúnmente que, pues, se conoce, no es que la vía óptica empiece en la retina, pero hay autores que dicen que, pues, para que esto realmente funcione debe de haber una buena integridad del ojito, del globo ocular, por lo que desde las pestañas muchos autores dicen que desde ahí empieza la vía óptica, ¿no? Pero bueno.
A fin de cuentas, la neuroanatomía, lo que es la regional, sistémica y funcional, nos va a ayudar para comprender los trastornos neurooftálmicos. Bueno, antes de empezar un poquito de historia, lo que me importa nada más aquí en esta diapositiva es que, pues a principios del siglo XX, ¿no? Estos personajes, Gurwitch y Chatwillan, perdonen mi alemán, pues caracterizaron lo que viene siendo la citoarquitectura, ¿no? Fueron los que primero, pues dieron las descripciones de las áreas de 17 y 18 de Brodmann, ¿no? Fueron los que, pues dieron el inicio, ¿no? Al estudio de la anatomía funcional del sistema visual. Bueno, la conformación de la vía visual la vamos a tener principalmente por cuatro eslabones neuronales. Las tres primeras se encuentran en lo que viene siendo la retina, que vienen siendo pues los fotorreceptores, conos y bastones principalmente. Posterior lo que vienen siendo las neuronas bipolares, las células bipolares y luego las células ganglionares. Ya el cuarto eslabón viene siendo el tálamo, ¿no? Del tálamo, pues lo que viene siendo el cuerpo geniculado lateral va a ser el que nos va a importar en esta clase. Podemos dividir los que vienen siendo las células ganglionares en dos segmentos, una vez que salen de la retina, en un segmento extracerebral y un segmento intracerebral. O sea, hay que tener en cuenta que las células ganglionares, una vez que salen de la retina, o sea, sus axones, conforman lo que es el disco óptico, ¿verdad? Posteriormente se convierten en el quiasma, llegan a los tractos ópticos, de ahí al cuerpo geniculado lateral y a la radiación. Entonces, los axones de las células ganglionares llegan hasta lo que viene siendo el lóbulo occipital y van pasando por diferentes áreas. Eh, Hablando primero de lo que es la retina, que viene siendo el primer eslabón, lo que me importa aquí, pues, vienen siendo los conos y bastones, ¿no? Estos son los fotorreceptores, los que se encargan de traducir o captar esta luz, ¿no? Señales electromagnéticas, fotones, van a convertir la energía, pues, en una señal nerviosa mediante los pigmentos que absorben, pues, los fotones de la luz. Vamos a tener aproximadamente 6 millones de conos, los cuales están más que nada en el área macular y los bastones más que nada en la periferia, ¿no? De la retina. Hablando un poquito más en la comparativa de ellos, ¿verdad? Pues los bastones son los que nos van a ayudar en nuestra visión nocturna, son los encargados pues, de la visión a blanco y negro, se podría decir, mientras que los conos nos van a dar nuestra visión a color. Estos tienen una baja sensibilidad a la luz, por lo que pues nos van a ayudar a ver pues durante el día, ¿no? En cambio, los bastones tienen una alta sensibilidad a la luz para así captar lo máximo posible de luz en ambientes oscuros. Las células bipolares, o sea, ya pasando de los fotorreceptores a las células bipolares, son el segundo eslabón, pero también se le considera como la primera neurona. Las células bipolares las vamos a dividir en células bipolares para conos y células bipolares para bastones. Estas vienen siendo la conexión, ¿verdad? Pues entre los fotorreceptores y las células ganglionares. O sea, ellos van a estar en el medio. ¿Sí? Entonces, las células bipolares para conos van a hacer sinapsis con un solo cono, mientras que las para bastones hacen sinapsis con varios bastones. Entonces, como de las células bipolares para conos, como solo se conectan con un solo cono, va a ser lo que más van a conformarse, ¿no? De células bipolares. O sea, vamos a tener hasta un 90% de células bipolares para conos y un 10% para bastones, o sea, hay que compensar, por decirlo así. Eh, las células ganglionares, ¿verdad? Ya viene siendo cuando lo que conforma la conexión entre el tallo cerebral, ¿no? Y el diencéfalo. Las células ganglionares van a ser como ya la última célula, ¿verdad? Que vamos a tener en la retina para que de ahí el impulso salga fuera del ojito y ya llegue a lo que viene siendo el nervio óptico. Entonces, sus dendritas de las células ganglionares van a hacer sinapsis con las bipolares
mientras que sus axones se van a conjugar, a reunir para formar lo que viene siendo el nervio óptico y llegar hasta la corteza estriada, ¿no? Vamos a tener dos tipos principalmente, las tipo M y las tipo P, las cuales vienen siendo magnocelulares y parvocelulares respectivamente. Aquí, ¿verdad? Vamos a tener dos sistemas, el sistema magnocelular y el parvocelular. El magnocelular va a ser el que va a hacer sinapsis con varias células bipolares para bastones, son las que nos van a dar pues la percepción, ¿no?, de los colores a blanco y negro, mientras que el parvocelular pues nos van a dar esta forma o nos va a dar esta visión a color, forma y el detalle de la escena. Y vienen dividiéndose un poco similares a lo que se dividen las células bipolares. O sea, vamos a tener mayor cantidad para el sistema magnocelular, porque pues se va a conectar perdón, va a ser menos porque se conecta con varias células bipolares para bastones, mientras que el del sistema parvocelular vamos a tener menos, más conexiones porque solamente es como para un cono. No sé si me di a explicar ahí. Este, La forma en la que la luz se puede ir impulsando es cuando los fotorreceptores, ¿verdad? Pues se hiperpolarizan por la presencia de luz. Esos fotorreceptores van a despolarizar las células bipolares, las cuales van a despolarizar las células ganglionares, ¿no? Entonces, la luz entra en contacto con los fotorreceptores, pasa a las células bipolares, posterior pasa a las células ganglionares y de ahí por los axones se unen a lo que viene siendo el nervio óptico y salen del ojito. La retina vamos a tener pues un haz maculopapilar y una papila óptica, que es como pues las vías principales por donde viaja el estímulo. Dentro del haz maculopapilar vamos a tener lo que es la fobia y la área foviolar, que es donde vamos a tener el máximo punto de resolución visual. Todas estas células van a unirse formando lo que es la papila óptica, ¿no? La cual pues ya no viene siendo, o sea, ya no tiene área, ya no tiene fotorreceptores, es un área ciega. Entonces por ahí se unen y van a salir y conformar lo que viene siendo el nervio óptico. Hay que tener ahí, pues, importancia en comprender cómo funciona el campo visual de cada ojito. Nosotros tenemos una visión monocular y una visión binocular. La visión monocular es lo que pues nosotros vemos con un solo ojo, mientras que la visión binocular es la que vemos con los dos ojitos. Pero hay que tener en cuenta que hay partes monoculares que el otro ojo no puede ver. O sea, por decir aquí como en este dibujito podemos ver lo que es el campo visual de lo que viene siendo el ojito izquierdo, mientras que la parte roja es lo que vemos con el ojito derecho. O sea, si se dan cuenta, el ojo izquierdo ya no puede ver hasta este ángulo, ¿no? Que el ojito derecho sí puede ver, igualmente contralateral, pero ya con la visión binocular, pues el campo se extiende, ¿no? Generalmente tenemos un campo visual de 180, pero hay unos autores que pues comentan que lo podemos tener hasta 210 grados, ¿no? O sea, como viendo un punto fijo, ¿verdad? Y lo que vemos pues lateralmente sin mover lo que es el ojo, es lo que comprende lo que es el campo visual. Acá tenemos otro esquema, ¿no? O sea, lo que vemos, la parte binocular es lo que los dos ojos pueden ver, o sea, es la área que comparten, mientras que la parte acá, la visión binocular es lo que solamente puede ver un ojito. Acá, por decir, este solo lo ve el ojo derecho, este solo lo ve el ojo izquierdo. Esta es otra imagen como para comprender mejor lo que estoy comentando. O sea, la zona monocular izquierda solo lo puede ver el ojo izquierdo y la zona monocular derecha solo lo puede ver el ojo derecho. La zona binocular es la zona que los dos ojos comparten. También es importante la organización topográfica del campo visual. Aquí la retina la vamos a dividir en cuatro cuadrantes, lo que viene siendo pues la hemirretina superior, la que podemos dividir en nasal y temporal.
y la hemirretina inferior que podemos dividir igualmente pues en nasal y temporal. Es bien importante esto porque dependiendo dónde lleguemos a tener una lesión en lo que es la vía visual, vamos a tener ya sea pues un escotoma, una cuadrantanopsia, hemanopsia. Entonces es importante tener esto en cuenta para lo que vamos a comentar más adelante. Aparte de los cuadrantes en cómo podemos dividir lo que es el campo visual, hay que tener en cuenta que hay una inversión de la imagen a cómo se proyecta en la retina. O sea, lo que está arriba va a estar abajo y lo que va a estar a derecha va a estar a izquierda. ¿Cómo lo podemos comprender mejor también? Lo que viene siendo la retina nasal se va a encargar de nuestro campo visual temporal, mientras que lo que viene siendo la retina temporal se va a encargar de nuestro campo visual nasal. Igualmente con el otro ojito, ¿no? La parte nasal se va a encargar de la parte temporal y la parte temporal del campo nasal. Pasando a lo que viene siendo el nervio óptico, pues ya es cuando los axones, ¿no? De las células ganglionares se unen. Aproximadamente 1.2 millones de axones conforma cada nervio óptico. Las fibras del nervio óptico, pues ya son fibras mielinizadas. Ya una vez que salen del globo ocular empieza esta mielinización, aunque también podemos llegar a encontrar, pues cuando exploramos el fondo de ojo, una mielinización de fibras nerviosas, ¿no? Que pues son hallazgos que podemos llegar a encontrar. Pero lo normal es cuando ya están fuera del globo ocular. Aquí lo que viene siendo la disposición de las fibras es igual, o sea, como todavía no hay una decusación, o sea, todavía no llegan a lo que es el quiasma, las fibras ópticas tienen el mismo emparejamiento, por decirlo así. O sea, en el nervio óptico, lo que viene siendo las fibras temporales vienen siendo las mismas y las nasales las mismas, de ambos ojos. El nervio óptico, pues lo podemos dividir en cuatro porciones: la porción intraocular, la intraorbitaria, intracanalicular, que es cuando pues ya atraviesa el conducto el del esfenoides, y la parte intracraneal, ¿no? Ya cuando está a punto de llegar a lo que es el quiasma óptico. Llegando al quiasma óptico es en donde vamos a tener la decusación de lo que vienen siendo las fibras, ¿no? Del nervio óptico. Hay fibras que se van a decusar y hay otras que no. Tenemos una proporción de 53 a 47. Aquí vemos que las que mayormente se van a decusar, pues ocupan la mayor parte, ¿no? Entonces aquí en este dibujito vemos que a nivel del quiasma óptico se ordenan de lo que viene siendo la retina temporal, sigue en temporal en ambos ojos, mientras que la nasal ya se cruza, ¿no? La parte macular viene estando central. Entonces aquí se están empezando a decusar, pero todavía no se decusan. Ya cuando pasamos al tracto óptico es cuando ya termina la decusación. Ahí ya completa lo que viene siendo el cruce de las fibras, ¿no? Entonces, aquí vemos como la parte nasal ya va totalmente hacia el lado contrario, igual del ojito derecho, pero lo de las fibras de la retina temporal sigue en el mismo orden. Entonces, solo las nasales se decusan ya en el tracto óptico. Después del tracto óptico, las fibras van a llegar a lo que viene siendo el cuerpo geniculado lateral. Esta ya la consideramos como el cuarto eslabón o la tercera neurona. También se conocen, pues, van a enviar, pues, fibras, ¿no? De lo que viene siendo el ganglio, van a salir fibras que vienen siendo las radiaciones ópticas o de gatrolet, llegando a la corteza cerebral. Lo que es el ganglio geniculado lo vamos a dividir en 6 láminas, de ventral a dorsal. Y las láminas las podemos distinguir porque pues tiene una apariencia estriada y hay una alternancia de capa gris y blanca, ¿no? Entre cada lámina. Las capas uno y 2, o sea, las más ventrales, ¿sí? Van a recibir células magnocelulares, mientras que las dorsales, 3, 4, 5 y 6, van a recibir del tipo parvocelular.
específicamente pues P alfa magnocelular y P beta parvocelular. Esto es bien importante comprenderlo. Yo creo que a esta imagen sí hay que, pues, o sea, verla con calma, analizarla, porque va a haber, pues, mucho cambio, ¿no? En cómo se van a ir ordenando todo lo que vienen siendo las células. El magnocelular, como comentábamos, van a estar en las láminas uno y 2 y el parvocelular en la 3, 4, 5 y 6. Pero con el decusamiento que hay, vamos a tener axones de la retina ipsilateral en las láminas 2, 3 y 5 y en la contralateral, pues en la uno, 4 y 6. ¿Ok? El parvocelular, pues va a tener el mayor número de capas, el magnocelular menor número de capas. Acá vemos cómo llegan las células, ¿no? A las diferentes capas. Ahora, hay células ganglionares que no llegan al cuerpo geniculolateral, o sea, como comentaba, salen del quiasma óptico, forman el tracto óptico y llegan a lo que es el cuerpo geniculolateral, pero van a haber fibras que no van a llegar al cuerpo geniculolateral, sino van a llegar a otras partes de lo que viene siendo el cerebro. Muchas de ellas van a llegar a lo que viene siendo el núcleo supraquiasmático, ¿verdad? Aquí en este se va a dar la regulación del ciclo circadiano mediante la percepción de cambios en la luz ambiental, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a tener este estímulo visual, ¿no? De luz, ¿verdad? Se va a bloquear o se va a inhibir la secreción de melatonina. Cuando ya hay un ambiente oscuro, se deja de inhibir esta acción y se empieza a producir melatonina, ¿no? O sea, la glándula pineal empieza a producir. Todo esto pues para regular el ciclo circadiano. También van a llegar otras células ganglionares a lo que es el núcleo olivar pretectal. Ahí vamos a tener lo que viene siendo el reflejo fotomotor, ¿no? Los axones van a llegar al núcleo de Edinger-Westphal para mediar este reflejo. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso también para comprenderlo un poquito mejor. Hay otras fibras, otros axones que van a llegar a los colículos superiores mesencefálicos, los cuales pues nos van a ayudar a la coordinación de la mirada. Hay un daño que podemos llegar a tener en estos axones que nos puede dar una alteración que se llama visión ciega. O sea, en este tipo de daño que se puede llegar a tener, es cuando el cerebro pues no consigue generar esta percepción de las formas, los colores, los movimientos, pero sí puede conservar esa habilidad para detectar o se podría decir sentir la posición de los objetos que están por delante. O sea, tú le puedes poner a la persona, no sé, o sea, no va a ver nada, o sea, no va a ver qué tienes enfrente, pero al mover el objeto lo pueden percibir, lo pueden sentir y pueden detectar que está ahí enfrente de ellos, hasta lo pueden llegar a agarrar. Hablando un poquito más en términos del reflejo fotomotor, ¿verdad? Pues vamos a tener unas vías aferentes, vías eferentes y en el intermedio, pues un centro integrador, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo el estímulo de luz, ¿verdad? Viaja por lo que viene siendo el nervio óptico, entra a la retina, viaja por lo que es el nervio óptico, baja, cruza lo que es el quiasma, llega a lo que viene siendo el núcleo lugar pretectal, ¿verdad? Que viene siendo acá. Y como este núcleo pretectal tiene fibras que conecta hacia ambos núcleos de Edinger-Westphal, pues los dos se van a estimular. Y como los dos se estimulan, pues el reflejo viaja hacia una pupila de un ojito y hacia la otra pupila del otro ojito. Esto nos va a dar lo que es el reflejo consensual. Habrá otros axones también que no llegan al cuerpo genicular lateral, que llegan a lo que es el núcleo del tracto óptico accesorio. Esta es verdad, pues, está conectada más que nada con el sistema olfatorio. O sea, esto nos va a permitir de alguna forma, tener respuestas viscerales al observar, percibir olores. O sea, es común que con nosotros, con la mirada, por decir, vemos. ¿Qué puedo poner como ejemplo? No sé, una taza de café, pues al ver la taza de café podemos saber a qué huele,
¿no? Solo con verla. Y al mismo caso contrario, al oler café, nosotros podemos obtener una imagen de que, pues es un café, una taza de café, ¿no? Entonces viene esta asociación de lo que es el sistema visual con el sistema olfatorio. Todos estos que acabo de comentar son axones que no llegan al ganglio geniculado, sino van directamente a otros sistemas. Bueno, pasando de lo que viene siendo el cuerpo geniculado lateral, de ahí salen lo que vienen siendo las radiaciones ópticas. Estas radiaciones pues emergen del núcleo geniculado lateral y terminan en la corteza visual primaria. Las podemos dividir principalmente en dos haces, en el superior y el inferior. El superior, pues por decir, viene siendo este, el que se ve aquí más central, mientras que el inferior viene siendo el que está acá más externo, ¿no? El cual como se dispone más como anteriormente, más hacia enfrente, forma lo que viene siendo el asa de Meyer. Entonces, el haz inferior es el asa de Meyer, por decirlo así, como para poderlo asociar. Aquí vamos a tener una disposición retinotópica, perdón. Vamos a tener lo que viene siendo fibras o axones que vienen de la mácula, las cuales van a ocupar la mayor parte, ¿verdad? Que viene siendo esta zona gris, mientras que las nasales, las del el medio y las temporales, las superiores. Aquí viene siendo el asa de Meyer, ¿no? Cómo se forma, saliendo del cuerpo genicular lateral, hace esta asa, esta curvatura, por decirlo así, y llega a lo que viene siendo la corteza visual primaria. Entonces, hablando un poquito más específico de estas, el A superior, ¿verdad? Va a contener lo que es de mi retina nasal contralateral. La intermedia, la temporal ipsilateral y la inferior, las fibras maculares, ¿no? Como lo vemos aquí. Entonces, esto es bien importante porque si tenemos un daño a estos niveles, vamos a saber qué hemirretinas, qué cuadrantes se van a dañar y qué tipo de mianopsia vamos a tener. Como tip se podría decir, del cuerpo geniculado lateral hacia lo que es tracto óptico, el quiasma óptico, el nervio óptico, vamos a tener las hemianopsias. Mientras que ya en las radiaciones ópticas hacia atrás, vamos a tener las cuadrantanopsias. Es como una forma un poquito fácil también de saber a qué nivel está. Por lo menos que sepamos saber de que si tiene algún tipo de hemianopsia, pues es en estas partes de acá, más frontales. Ya son cuadrantanopsias, pues ya está a nivel de las radiaciones o más internas, por decirlo así. Este, y posterior a eso, pues en el haz inferior, ¿sí? Y recordemos que hay dos haces. En el haz inferior, las fibras maculares van a estar en la parte superior de la hemirretina temporal ipsilateral en el medio, en la parte intermedia, mientras que las de la nasal contralateral en la parte inferior. Y aquí vemos el dibujito, pues cómo está la de arriba, la de abajo, los dos haces. Obviamente estos haces pues van a tener muchísimas fibras, ¿no? Pero están divididas en dos principalmente. Este cuadrito también me gustó mucho porque pues es una forma en la que podemos ver bien detallado todo lo que son el viaje, ¿no? Del impulso, cómo se dividen las fibras, cómo llegan a los cuerpos geniculados, las radiaciones, cómo se dividen en el superior, en el inferior y cómo llegan a lo que es la corteza visual primaria. La corteza visual primaria, pues también la podemos conocer como las estrías de Genari, corresponde a lo que es el área 17 de Brodmann. Toda la información almacenada en el cerebro está relacionada directa, indirectamente con la visión, o sea, más de la mitad. A este nivel, cuando llegan todos estos impulsos, ¿no? Desde la retina, que viaja el impulso, aún no le damos todavía el significado de lo que estamos viendo. O sea, sabemos que estamos viendo algo, pero todavía no sabemos qué es, ¿sí? Esta corteza va a estar dividida igual en 6 láminas, ¿verdad? Las radiaciones ópticas llegan a la cuarta lámina. Pues aquí vemos las diferentes láminas y sus nombres y las conexiones. La cuarta lámina, pues vamos a tener subdividida en 4A, 4B, 4C alfa y 4C beta. De la 4C alfa van a llegar las fibras magnocelulares
y de la 4C beta las fibras parvocelulares. Aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo la corteza visual primaria. Las estrías de Genari viene siendo esta línea blanca que se ve aquí. Entonces nosotros cuando veamos algún tipo de corte de tejido cerebral, si nosotros vemos esto, ¿no? En las circunvoluciones, pues vamos a saber específicamente que estamos viendo la corteza visual. Esto solamente se encuentra en esta parte del cerebro, no la vamos a encontrar en ningún otro lado. La corteza la podemos igual organizar adicionalmente en tres columnas o sistemas: columnas de dominancia, de orientación y columnas de blobs, ¿no? Las de dominancia nos van a ayudar en la visión binocular, la percepción de la profundidad, ¿verdad? Lo que viene siendo la estereopsis, la orientación, ¿verdad? Lo que viene siendo la percepción de movimiento, y los blobs, las percepciones cromáticas, forma y detalle. Aquí también vamos a tener una organización retinotópica, como la vemos en otra diapositiva. El tercio, de lo que es la parte superior, vamos a tener de lo que es la hemirretina temporal ipsilateral, la parte más anterior, lo que es lo rojito y el verde. La parte intermedia de lo que viene siendo las retinas nasales, decusadas, contralaterales, y 2/3 de todo esto lo va a ocupar lo que viene siendo la zona macular. La corteza, ¿verdad? De los lóbulos occipitales también podemos encontrar otras áreas, ¿verdad? Ya vimos lo que es la 17, la corteza visual primaria, pero también tenemos la 18 y la 19. La 18 va a ser pues B2, la 19B3, que se va a encargar de pues formas más que nada. Tenemos otras áreas que se denomina B4, la cual pues nos va a ayudar con el color, y la B5 con el movimiento. Toda esta información visual puede estar representada en más de 30 zonas distintas en la corteza cerebral. Todo esto pues va a formar una red global cortical de la visión. Muy bien, tenemos una vía dorsal de la visión, ¿verdad? Aquí se va a originar en la capa 4C alfa, la de magnocelulares, y vamos a tener bandas delgadas y pálidas de B2, y las vamos a proyectar finalmente en B5. Esta vía dorsal de la visión en la corteza estriada es la ruta del dónde, ¿sí? Mientras que la vía ventral de la visión va a recibir pues parvocelulares del sistema parvocelular, y va a ser denominada la ruta del qué, o sea, del qué estamos viendo. Aquí tenemos igual unas diferencias de estas vías. En la del qué, pues vamos a encontrar el procesamiento del color, de la forma, la textura, la comprensión, ¿verdad? De lo que estamos viendo, y del dónde más que nada lo que es la localización y el movimiento. Este cuadrito también está muy, muy padre. Vamos a tener las células ganglionares. Aquí están las células que no llegan al cuerpo geniculado, ¿verdad? Lo que viene siendo el ritmo circadiano, el reflejo fotomotor, los reflejos visuomotores, ¿verdad? Todo esto pues también está conectado con el sistema visual. Ya después de lo que viene siendo el ganglio genicolateral, va a llegar a B1, que es la corteza visual primaria. De ahí va a llegar a la área de 18, que es B2, y de ahí se va a dividir a las B4, B3 y B5, donde en cada área vamos a tener diferentes funciones para pues detectar, diferenciar, darle color, forma y movimiento a las imágenes que estemos viendo. Después de la corteza cerebral, vamos a tener una corteza extraestriada, ¿sí? Aquí en estos lugares es donde ya le vamos a dar el significado pues a las cosas que estamos viendo. Sí, vamos a tener pues lo que es la corteza entorrinal, donde vamos a tener la formación de la memoria a largo plazo de los objetos visuales. En la prefrontal, memoria de trabajo. En la amígdala, pues el nexo emocional que podemos llegarle a dar a cierto tipo de objetos. En la corteza occipital lateral, pues el procesamiento de los objetos, reconocimiento de rostros. Y en el área para hipocampal, pues el procesamiento de la escena en la que estamos.
Lesiones en la vía óptica, ¿verdad? Pues las vamos a manifestar principalmente como hemianopsias o cuadrantanopsias. Mientras que lesiones en la corteza extraestriada vamos a tener agnosias visuales, o sea, ya vamos a tener una incapacidad de reconocer los objetos. Vía óptica, alteraciones del campo visual, corteza extraestriada, todo esto, ¿no? Las asociaciones que le podemos dar a las cosas que vemos. Vamos a tener signos monoculares, que generalmente son patologías prequiasmáticas, mientras que signos binoculares, pues ya de patologías quiasmáticas hacia más interior, ¿no? Intracerebral. Acá también pues puse un cuadrito para más o menos saber qué tipo de mianopsias, cuadrantanopsias podemos tener dependiendo del nivel o la alteración que se encuentre, ¿no? En determinada, área visual. Y pues eso sería todo. Sí está muy larguísimo el tema, pero más o menos creo que sí pues traté de resumirlo como lo más así importante. Más que nada, pues yo creo que con que comprendamos cómo entra el estímulo, ¿no? Qué, qué campo visual, de qué área se encarga, ¿no? Cada parte de la retina, cada cuadrante, cómo viaja, cuánto se decusan, las proporciones, las alteraciones que podemos encontrar a nivel de cada área, ¿verdad? Las asociaciones que podemos llegar a tener de todo lo que vemos en determinadas áreas cerebrales. Entonces eso, pues creo que es importante tenerlo en cuenta también. No sé si tengan alguna pregunta. Perdón por el ruido. Se escuchan muchos pitidos. No sé si este, no les molestó. Doctor Allen, está muy bien su presentación. Eso es lo más importante de saber la vida visual y sus alteraciones a nivel del campo visual, como está ejemplificado en esta diapositiva. Siempre tener en cuenta o recordar eh, lo que usted dijo, las decusaciones de las fibras nasales. Hay una parte que no se decusa, es creo el 30%, si no me recuerdo. Ujú. Eh, y la lado temporal, pues esas no. Y ya saben que la vida visual va a ser todo lo contrario, a donde esté la afectación. Y hay que aprenderse bien esto, lo que son cuadratanopsias, hemianopsias, en fin, todo esto y dónde está a nivel, dónde podemos localizar la lesión, pues. Y incluso también puede darnos un apoyo con los neurocirujanos cuando tengamos algún caso del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces ahí estamos, muchas gracias. Sí, continúe con la otra clase.